Gloria a Dios. El Señor le bendiga, amados hermanos. Así como usted se encuentra, quiero que usted pueda buscar en su Biblia el libro de Isaías, capítulo 57. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción he quitado el justo. Estará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá, hijo de la hechicería, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizaréis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificios. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. ¿Por qué a otro y no a mí, que descubriste y subiste y enseñaste tu casa e hiciste con ellos pacto? Amaste su cama donde quiera que la veías, y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de tus codicias me enojé y la herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por caminos de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Amén. Gloria a Dios. Mientras estudiaba la palabra del Señor esta tarde y compartía este capítulo, en un primer principio se me hizo quizás
como se le dice a usted, un poco extenso, ¿sí? Pero cuando empecé a leerlo detenidamente, comencé a analizarlo de estas tres formas. La primera parte, si bien sabemos que el pueblo de Israel es un pueblo que siempre anduvo, y muchas veces la vida del cristiano anda de la misma forma, siempre anduvo como en un círculo, ¿sí? Se apartaba del Señor, se arrepentía y volvía a Dios, ¿sí? Por el pasar del tiempo y de los años, a medida que las generaciones iban avanzando, ¿sí? Bíblicamente, con el correr del tiempo, las generaciones se iban olvidando de su Dios. Pero cuando había alguien, una atalaya o alguien que levantaba su voz y decía, no, hay un Dios, nosotros tenemos, como pueblo tenemos nuestro Dios, nosotros tenemos a Jehová, ¿por qué ir tras otros dioses? Entonces el pueblo se arrepentía, ¿sí? Reconocía su pecado, reconocía su falta y volvía nuevamente al Padre, volvía nuevamente al Señor. Y en esta etapa el pueblo estaba transitando justamente una de estas situaciones, ¿sí? Se encontraba afligido a causa de la opresión de los líderes que estaban en ese tiempo sobre ellos, ¿sí? Y cuando el Señor comienza a hablar a través del profeta sobre este tiempo bíblico, ¿sí? Le comienza a decir y a mostrar a través del profeta sus pecados, sus errores. Y en la primera parte habla sobre un valle, ¿sí? Si bien hace referencia a que el pueblo estaba dentro de una idolatría, que tenían sus propios dioses, hace referencia a que se olvidaron de Dios por un momento y colgaron sus propios dioses en las puertas, ¿sí? Tras de sus puertas, ellos colgaron sus propios dioses, se olvidaron, ¿sí? De su Dios. Dice que es más, ellos iban hasta el valle, ¿sí? Y hacían sacrificios de niños, ¿sí? Basándose en la creencia y en la religiosidad de otras costumbres, ¿sí? Su corazón estaba apartado y alejado del Señor. Entonces, cuando yo comenzaba a escudriñar la palabra y tratar de entender qué es lo que quería Dios hablar a mi corazón, justamente pensaba en esto, ¿no? En el valle, en el lugar bajo. O sea, cuando hablamos del Señor, estamos hablando de la presencia de Dios. Nosotros, lo primero que se nos viene a nuestra mente son los lugares altos, porque hace referencia inclusive en este pasaje que ahora lo vamos nuevamente a leer, ¿sí? Entonces estamos en un lugar bajo, en un lugar profundo, en un lugar de aflicción, donde está la hechicería, donde está el adulterio, la fornicación, un lugar bajo donde está la misma muerte, ¿sí? Quizás no muerte física, pero sí la muerte espiritual, ¿sí? El desánimo en nuestra vida, la idolatría en nuestros corazones. Quizás no tenemos estampillas, no tenemos imágenes o estatuas en nuestro hogar, pero sí tenemos quizás la idolatría hacia un hijo, hacia nuestros esposos, ¿sí? Quizás hacia nuestro trabajo, hacia nuestro hogar, ¿sí? Es más, cuando sigue hablando la palabra del Señor, llega un momento que es como el pueblo quiere avanzar a un lugar más alto. Y dice la palabra del Señor que sí, que ellos suben a un monte. Es más, dice, ponen su cama, ponen su lecho sobre un monte, ¿sí? Si nosotros pensamos en nuestra cama, que seguramente es el lugar favorito de muchos, en este lugar, no creo que solamente sea mi lugar, mi cama la favorita, sino que de muchos, ¿sí? Hace referencia a la comodidad, ¿sí? Hace referencia al estar cómodos, a estar tranquilos, a estar quietos, en nuestro lugar donde nos sentimos seguros, donde sentimos que nos relajamos, ¿sí? Entonces el pueblo de cierta forma dice que aún cuando pusieron su cama, su lecho sobre el monte, aún allí ellos seguían haciendo sacrificios. Dentro de ese monte, el lugar de descanso, podemos hacer referencia también al amarnos a nosotros mismos, al amar nuestros propios caminos, porque la palabra del Señor nos decía que ellos se sentían cómodos como estaban, ¿sí? Gloria a Dios. En la multitud de tu camino te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te
desalentaste. Confiar en nuestra propia fuerza, en nuestro propio vigor, en nuestras propias capacidades, en lo que nosotros tenemos. Y como dice la palabra del Señor, muchas veces nos sentimos cómodos así como estamos. Nos sentimos cómodos en nuestro hogar, quizás no tenemos el ánimo de venir a la iglesia, sabiendo que quizás tenemos alguna actividad especial o tenemos algún compromiso, y no es más fácil quedarnos en la casa, en nuestro hogar, que venir a la iglesia cuando sabemos que es importante para nosotros como hijos de Dios el poder congregarnos, ¿sí? El poder estar juntos, unánimes, alabando y sirviendo al Señor. La obra del Señor se hace allí afuera, amén, pero también aquí adentro es importante hacer la obra y cumplir, ¿sí? Con nuestras obligaciones. Entonces ese lugar es donde nos sentimos como relajados y confiando en nosotros mismos, ¿sí? Quizás muchas veces entramos en lo que siempre decimos un estilo de vida de religiosidad, que nos movemos porque automáticamente sabemos que un martes tenemos que estar aquí, porque sabemos que un sábado, un domingo tenemos que estar presentes, y no es ese monte donde el Señor nos quiere, no es ese monte donde el Señor nos ha llamado y nos ha escogido, es un monte aún más alto, es el monte de la altura y la santidad. El versículo 15 dice: porque así dijo el santo y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Amén. Él necesita no gente orgullosa, no gente cerrada, no gente confiada de sí mismo, ¿sí? Él necesita gente humilde, gente entregada, gente que de corazón ame el servirle al Señor. Personas que disfruten estar dentro de su casa de oración, personas que disfruten hablarle del Señor Jesús a otras personas. Personas que realmente se arrepientan, ¿sí? En uno de los versículos dice, a ver si me sale la palabra, contritos y humildes. Cuando yo busqué el significado de contritos, significa aquel que se arrepiente, el que realmente se arrepiente y vuelve sus pasos, ¿sí? Y también hace referencia al finalizar del impío. La diferencia entre el impío y los contritos, ¿sí? Es que el impío permanece en su maldad y en su necedad, y es una persona falta de fe. Pero aquellos que se arrepienten y se dan cuenta de su pecado, de su maldad, de su error, ¿sí? Son aquellos que son humildes de corazón, ¿sí? Por eso es importante el poder habitar en las alturas, en medio de la santidad, de estar apartados del mal, consagrarnos para el Señor. Entonces, que esta noche podamos analizar nuestra vida y quizás ver en qué etapa geográfica estamos, ¿sí? De poder reflexionar en la palabra del Señor. Yo creo que en el valle de la muerte seguramente que no, gloria a Dios, pero quizás podamos analizarlo en las otras dos. Es más, cuando estaba cantando y alabando al Señor, yo le decía al Señor, cómo tu palabra refleja aún la actualidad, ¿sí? Entonces yo decía, Señor, es como si fuesen tres tipos diferentes no sé si de sociedad, no sé si es la palabra sociedad, no quiero, pero es como las personas que están justamente en el sacrificio de sus hijos, teniendo ídolos, el desorden sexual, ¿sí? Todo lo que se está viviendo actualmente. Luego está la otra parte, aquellas personas que creen en el Señor, que quizás han oído del Señor, pero nunca han querido comprometerse. Personas que nunca han querido llegar a una iglesia a alabar y bendecir el nombre del Señor, porque ellos creen que su fuerza, su vigor, su fortaleza, su economía, ¿sí? Su trabajo, su bienestar, ¿sí? Es su propio Dios. Y después la siguiente parte, que sería la iglesia, seríamos nosotros, aquellos que sí anhelamos estar en su presencia.
Aquellos que realmente de corazón nos arrepentimos de nuestras faltas, de nuestros errores y anhelamos estar en las alturas donde Él habita, en el lugar santo donde Él está. Entonces, uno dice, no, pero esta Biblia fue escrita hace millones o miles y miles de años atrás, pero está reflejando lo que se está viviendo en esta sociedad hoy en día. Amén. La palabra del Señor es viva. La palabra de Dios nunca es, digamos, chapada a la antigua, siempre es actualizada. Es más, la palabra del Señor es nuestra profeta mayor. Nosotros, nuestra mejor y mayor profeta es la palabra del Señor. A través de la palabra el Señor se revela a nuestra vida. Y lo que estamos pasando actualmente es revelado a nuestra vida. Cuando nosotros estamos tristes, la palabra del Señor, a través de su escritura, es la que trae consuelo. Cuando estamos pasando por alguna situación, usted va a la palabra del Señor y la palabra del Señor, y el Señor le va a dar la palabra que usted necesita para ese momento, ¿sí? Los profetas dentro de la iglesia están para hablarle al pueblo en general. Amén. Es la voz de Dios para el pueblo, pero la voz de Dios para usted íntimamente es la palabra del Señor.